es el centro del país, la ciudad de Riobamba, donde se fundó la República del Ecuador en 1830. Por ello, vamos a iniciar aquí una serie de programas destinados a contestar varias preguntas fundamentales. ¿Qué es el Ecuador? ¿Cómo es nuestra patria? ¿Quiénes somos los ecuatorianos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿A dónde va el Ecuador? La gran diversidad de climas y de espacios geográficos fue la base de gestación de diversas identidades regionales, con perfiles culturales y políticos distintos. Habitan en nuestro país los pueblos que veremos a continuación. Hay una diversidad de creencias y pensamientos, pero también hay una diversidad negativa entre los muy ricos y muy poderosos y entre los pobres que forman la mayoría. Si queremos entender al Ecuador, debemos aceptar su diversidad, no como un problema, sino como una gran riqueza. Nuestro país se entiende como una gran unidad en la diversidad. Desde 10.000 años antes de Cristo, muchas culturas florecieron en nuestro territorio. Se desarrolló la agricultura con el cultivo del maíz, la papa y otros productos. En el siglo XVI, luego de la conquista inca y de la integración de estas tierras a su imperio, llegaron los conquistadores españoles y Atahualpa fue apresado y ejecutado. Estos doblegaron la resistencia liderada por Rumiñahui e implantaron su dominio en la sierra y buena parte de la costa. Los pueblos del oriente no fueron conquistados formalmente. Allá llegaron los misioneros a catequizar a los indígenas. Hacia el 1600 se había consolidado el sistema colonial. La corona española cobraba tributos. Los colonizadores blancos explotaban el trabajo de la familia indígena en el campo y la producción textil, en los servicios públicos y domésticos. La iglesia y los criollos se fueron apoderando de las mejores tierras. En el siglo XVII ya estaba configurado el sistema de las haciendas. Las comunidades indígenas lograron subsistir, mantuvieron sus tierras, tenían sus propios alcaldes y cabildos y conjugaron el calendario agrícola y la religión católica con prácticas propias. Las comunidades indígenas, además, continúan hablando su lengua, el quichua. Durante la colonia y ya en la República, hubo levantamientos indígenas que fueron reprimidos violentamente. Herederos de la cultura manteño-huancavilca, los cholos pescadores lograron consolidar su identidad a orillas del mar. La revolución liberal solo trajo cambios menores a los indios. En 1918 se suprimió la prisión por deudas que utilizaban los terratenientes para mantenerlos atados a sus haciendas. En los años 30, con el impulso de las ideas socialistas, se desarrolló el indigenismo en la pintura y la literatura. Ese arte de denuncia y protesta ayudó a crear conciencia de la oprobiosa situación de los indígenas. La novela Huasipungo de Jorge Icaza se difundió en el mundo entero. Recién en 1964, la presión del campesinado y las necesidades de modernización de las empresas agrícolas y de la economía nacional desembocaron en la reforma agraria, que eliminó las relaciones precapitalistas, sobre todo el huasipungo, y modificó la propiedad de la tierra. La Constitución Política de 1998 definió al país como multiétnico y pluricultural, y reconoció la existencia y los derechos de los pueblos indígenas y negros.
¿Y qué quiere decir multiétnico y pluricultural? Que además de la mayoría, que somos los mestizos, en el país habitan distintos pueblos, distintas etnias, que tienen sus propias culturas. Los pueblos indígenas viven la continuidad de pensamiento y organización de las sociedades precolombinas. Mantienen sus lenguas y su vinculación a un territorio. La mayoría lleva una indumentaria propia y ha desarrollado ciertas artesanías particulares. Los quichua en la sierra son el pueblo más numeroso y a su vez están compuestos por diversas comunidades, entre ellas Otavalos, Cotacachis, Salasacas, Chibuleos, Cañaris, Saraguros. En el oriente habitan los Siona Secoya, los Cofán, los Huaurani, algunos de los cuales han mantenido su total independencia, los Shuar y Achuar y los quichuas amazónicos. En la costa viven los Chachi, los Áchilas, los Ahuá, los Céteras. Pero ¿cómo grupos tan distintos pudieron organizarse? La base de la organización indígena fue siempre la comuna, que se remonta al Ayllu precolombino, reconocido legalmente apenas en 1938. Impulsadas por los partidos de izquierda, surgieron uniones de comunas parroquiales, cantonales y a nivel nacional la Federación Ecuatoriana de Indios. En el periodo democrático han recorrido un difícil camino. Con el reconocimiento del voto a los analfabetos en 1978, muchos ecuatorianos pobres, entre ellos muchos indígenas, pudieron escoger sus candidatos por primera vez. Se desarrollaron organizaciones tales como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la Federación Shuar, la Ecuarunari, la Cofeniay en la Amazonía. En 1986 se constituyó la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. También se creó la FEINE, que agrupa a los indígenas evangélicos. Yo creo que son dos ejes muy importantes que hacen que la organización indígena realmente tenga su proyección, y son la lucha por la tierra y la educación, que tiene fundamentalmente que ver con las culturas indígenas. El quichua, el shuar, el chapalache, las lenguas indígenas, yo diría es la manifestación de toda una cultura, pero también hay una lucha política. No es solamente, yo digo, una conquista cuantitativa, que son 27 o 29 alcaldías en este momento, pero fundamentalmente es cualitativa. Las alcaldías me parece que tratan de combinar lo que es una práctica desde la lógica indígena, pero también desde la lógica occidental. La participación, por ejemplo, la solidaridad, son principios fundamentales que existen en la comunidad. Ahora, en el Congreso Nacional, yo creo que es un tanto más difícil, pero sí es una tribuna que sirve precisamente para reivindicar planteamientos, luchas que aún están visibles, ya no desde el movimiento indígena, sino desde la sociedad en conjunto. Todo esto ha significado un duro golpe al racismo que tanto tiempo predominó. Pero igualmente debemos evitar el peligro del etnocentrismo. El etnocentrismo es una reacción al racismo dominante, pero al fin y al cabo es racismo también. Nos divide a los ecuatorianos, nos impide construir una nación de todos. Aquí en Caranqui, cuna de Atahualpa, se levanta este monumento al último emperador del Tahuantinsuyo. Atahualpa, sin embargo, no es solamente una figura de los indígenas, es una figura de todos, es un referente de la nación ecuatoriana. Hoy, la Constitución establece el derecho de los pueblos indígenas a desarrollar su identidad y tradiciones, a mantener sus conocimientos colectivos, sus lenguas y su medicina tradicional, a la educación intercultural, a conservar sus lugares y símbolos sagrados. Les garantiza la propiedad y usufructo de las tierras comunales. Les permite promover sus prácticas de la conservación de la naturaleza.
Aunque son una minoría, nadie ha hecho más que los indios para que todos reconozcamos la diversidad étnica y cultural. La gran mayoría de la población del Ecuador es mestiza, pero el mestizaje es mucho más que el cruce original de los españoles con las mujeres indígenas. Es todo un proceso cultural que se está enriqueciendo y modificando permanentemente. Los conquistadores implantaron sus formas de trabajo, sus costumbres alimenticias, sus ritos católicos y su idioma. Pero gracias a la resistencia indígena y al contacto e intercambio, muchos elementos culturales de los pueblos dominados se integraron a una nueva realidad cultural que se fue desarrollando durante la colonia. El mestizo reflejaba la doble raíz en su fisonomía, vestido, castellano plagado de quichuismos, en su arte, fiestas y costumbres. Sin embargo, en el orden colonial era discriminado. Los blancos venidos de Europa y los nacidos acá eran considerados superiores, gozaban de privilegios económicos y educativos. Los mestizos no podían afirmar su identidad. Ambiguos, indecisos, buscaban maneras de parecer blancos y rechazaban casi siempre lo indio y lo negro. Eran artesanos, carpinteros, sastres, joyeros, talladores, albañiles. Las grandes obras de la escuela quiteña fueron creadas en talleres de maestros mestizos. Mestizos fueron los arrieros, vendedores de feria, administradores y escribientes de las haciendas, pequeños comerciantes y tenderos. En el siglo XIX, el incremento de las plantaciones costeñas de productos para la exportación atrajo a los campesinos serranos que buscaban mejores condiciones de trabajo. De esta manera aumentó la población costeña y se aceleró el mestizaje. A pesar de su constante crecimiento, solo con la Revolución Liberal se aceptó abiertamente el mestizaje y se planteó como una solución el proyecto de un país mestizo homogéneo. Los intelectuales, artistas y maestros laicos de la clase media exaltaron una cultura e idiosincrasia mestizas, pero también dieron origen al indigenismo en la literatura y en la pintura. El mestizaje encontró su mejor expresión en la música. El pasillo, difundido por cantantes como los Benítez Valencia y Julio Jaramillo, identifica y conmueve a todos los ecuatorianos, sobre todo cuando están ausentes de la patria. La tristeza, el desarraigo y la ruptura amorosa son la esencia de estas canciones. Guayaquil de mis ternuras. A la inversa, en el extranjero nos identifican a los ecuatorianos con canciones como Sombras y Nuestro Juramento. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. El mestizaje se ha incrementado por la conversión de indígenas en mestizos o cholos. El peso de las ideas y modelos dominantes, una educación y unos medios de comunicación que fomentan la aculturación, sobre todo con la publicidad, inducen a que los indios dejen de serlo. Ese blanqueamiento es más fuerte en los migrantes del campo a la ciudad, donde dejan de usar su vestido, su lengua, sus costumbres. Entre los mestizos se destaca en la costa el montubio, el trabajador de campo independiente, recio, alegre y muy celoso de su prestigio de varón. Habita a lo largo de la gran cuenca del río Guayas, cuya influencia llega hasta Santo Domingo de los Colorados y Manabí. Un símbolo del mestizo serrano es el cholo del campo o chagra, enfundado en su poncho, trabajador y reservado. Hacia el norte se habla del pastuso, en el sur del chazo. Pero la cultura regional azuaya se identifica más bien con una mujer, la chola cuencana, con sombrero de paja, falda bordada y pañolón. La crisis de la última década obligó a que los mestizos nos preguntáramos quiénes mismos somos. ¿Quiénes son los responsables de la crisis? ¿Qué posición tomamos ante los indios, ante los negros? ¿Qué podemos hacer? Pero el fracaso nacional también acentuó el sentimiento negativo de culpabilidad frente a la mala situación económica y política.
Creció entonces el anhelo de irse del país. Los migrantes ilegales son casi en su totalidad mestizos pobres. Toda esta situación es trágica porque nos lleva a desconocer nuestros orígenes. Y un pueblo que no se asume en su condición de multiétnica, variada, riquísima, es un pueblo que tarda mucho en constituirse como un pueblo rico en valores, ¿no? El pueblo ecuatoriano, el hombre, la mujer, sus élites, tienen que asumirse como son en su calidad de mestizo, reconocer que en sus genes, en su sangre, hay sangre indígena, hay sangre negra, y que eso no es avergonzarse. El mestizaje es conflictivo y complejo, pero es lo que somos la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Debemos aceptarlo con sus limitaciones, pero también con sus valores, porque el mestizaje es un elemento fundamental para la construcción del Ecuador del futuro. Los primeros negros que llegaron a la audiencia de Quito fueron traídos como esclavos desde el Caribe, para reemplazar a los indios que morían por el maltrato, los climas ardientes y las enfermedades. Se cuenta también que hubo un naufragio en las costas de Esmeraldas y los negros se adentraron en tierra firme y coexistieron libremente con los indígenas. Desde el siglo XVII, allá buscaron refugio otros cimarrones que huían de la esclavitud. En la legislación colonial, la condición de esclavos estaba reservada solo para los negros. Se los destinaba al servicio doméstico y al trabajo agrícola, sobre todo en la costa y en el valle cálido del Chota. Sus dueños los trataban como animales, castigándoles con grillos, azotes y cepos. A veces los vendían o los dejaban como herencia junto con las tierras y los arados. Pero al fin de la colonia, numerosos negros de la costa habían comprado su libertad y trabajaban como jornaleros. Llegaron también soldados y oficiales negros y mulatos en los ejércitos de la independencia. La manumisión de los esclavos fue decretada en 1851 por el general José María Urbina. Y en la época de la Revolución Liberal, muchos negros se incorporaron a las montoneras. Luego vinieron contingentes de afrocaribeños desde Jamaica para trabajar en la construcción del ferrocarril. Los que se quedaron formaron familias. Por eso hay compatriotas de apellidos Reynolds o Spencer. Desde el gran Alberto Spencer, Nancy Vallecilla y Liliana Chalá, hasta los integrantes de la selección nacional que participó en el Mundial de Fútbol, el aporte de los deportistas negros del Chota, de Esmeraldas y de otras partes del Ecuador ha sido fundamental para el deporte nacional. Las comunidades negras, a veces muy pobres, han crecido ligadas a la tierra, en el Valle del Chota o en la verde provincia de Esmeraldas. Y la población negra se ha extendido mucho en las grandes ciudades. Esmeraldas, Guayaquil, Ibarra y Quito. Estos grupos urbanos mantienen estrechos vínculos con sus lugares de origen. Vuelven a las fiestas, a buscar pareja para casarse, a visitar a sus familias. A pesar de las leyes, la discriminación contra los negros se ha mantenido hasta la actualidad. La base de esta discriminación es la pobreza, en la que vive la inmensa mayoría afroecuatoriana. Tienen menos acceso a la educación y los servicios, tienen menos opciones de empleo y mayor peligro de caer en la delincuencia. Pero la cultura negra ha resistido con vigor ante el racismo y la explotación. La música y el baile. La deliciosa cocina esmeraldeña. Su alegría de vivir y hacer deporte influye en el resto del país. Escritores como Adalberto Ortiz, Nelson Estupiñán y Antonio Preciado han relatado las vivencias de su pueblo. A ellos se suman políticos, maestras, ejecutivos, promotores. A organizaciones como la FENOCIN y la Confederación Nacional Afroamericana se han sumado agrupaciones donde las mujeres ocupan papeles importantes
y luchan contra la discriminación y por el reconocimiento de sus derechos. Cuando te atreves a asumir una jefatura, la jefatura de una institución, quienes están allí se sienten incómodos porque una mujer y negra tiene que ordenar, tiene que mandar, tiene que organizar. Y entonces las manifestaciones son claras cuando dicen esa negra para dirigirse a la persona. Y entonces hemos tenido que hacer varias cosas. Primero, prepararnos a conciencia mucho, recuperar y fortalecer nuestra identidad como mujeres y como negras también, pero también hemos tenido que luchar para encontrar las oportunidades que este medio de discriminación nos niega. En ese sentido, yo creo que la fuerza, la energía que tenemos las mujeres negras, que hemos aprendido en la cotidianidad, ¿ves? En la lucha con la pobreza, en la búsqueda del mejoramiento de la familia, en la búsqueda del mejoramiento del barrio, de la comunidad, esa fortaleza y esa energía es la que nos ha permitido ir, yo digo, ganando cada vez nuevos escalones. A nuestro territorio han llegado migrantes de todo el mundo. En el norte hay mucha influencia de los colombianos. Y en el sur, desde tiempos de la colonia, los peruanos llegaban a Guayaquil por vía marítima y comerciaban con Loja por tierra. En el puerto se asentaron italianos, británicos, españoles y emigrantes árabes, llamados turcos, puesto que con ese pasaporte viajaban. Dinámicos comerciantes los árabes han ocupado posiciones destacadas en el comercio, la banca y la política, manteniendo estrechos lazos de parentesco y rasgos de identidad. A Quito arribaron también migrantes judíos y a la costa numerosos chinos. Los árabes que llegan al Ecuador son cristianos, maronitas o católicos, pero casi no hay musulmanes. De hecho, la primera y hasta hoy la única mezquita que existe en el Ecuador no se va a inaugurar, y en Quito, no en Guayaquil, sino a mediados de los años 90 del siglo XX. De modo que llegan y muy rápidamente pueden integrarse con la sociedad. Tanto es así que antes de 1920 ya hay un árabe, Safadi, que es capaz de componer y constituir esto que es prácticamente el segundo himno de Guayaquil. Guayaquil de mis amores es obra de un árabe migrante de primera generación. De modo que la integración se produce muy rápidamente. Los árabes se convierten en árabe ecuatorianos y igualmente de modo rápido nos transformamos en esto que hoy somos, ecuatorianos de origen árabe. Desde mediados del siglo XX se fue incrementando el flujo de compatriotas que buscaban trabajo y mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde existe una inmensa y pujante colonia ecuatoriana. En los últimos años se dio una fuerte migración a España e Italia. El intercambio cultural profundizó la integración del Ecuador con el mundo, al tiempo que las remesas de los migrantes se convirtieron en la segunda fuente de divisas, después del petróleo. La migración expresa graves problemas sociales, afecta a los familiares que se quedan acá, mientras en el extranjero cada vez es más difícil obtener trabajo y legalizar la permanencia. La identidad del Ecuador está construida básicamente por su diversidad. Somos un país y un pueblo heterogéneo. Hay más bien lo que se denomina una hibridación, esto es, entrelazamos perspectivas, cosmovisiones del mundo. De hecho, esta gran línea que marca también la cosmovisión indígena es parte de esa identidad múltiple que tiene el país. Nuestra Constitución establece que el Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. Ese fue un gran paso, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la construcción de un país intercultural. La interculturalidad es una relación honda, profunda, permanente entre culturas, que autónomamente se desarrollan respetándose entre sí, pero que construyen interactivamente un espacio común, que en este caso es nuestro Ecuador, nuestra patria.